Axel Kaiser, director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. Muy buenos días, don Axel. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, Pensamos que ibas a estar acá acompañándonos en el estudio, pero parece que te agarró el taco. Un taco muy terrible, eso es imprevisible. Está bien, igualmente se puede conversar. Oye, Axel, bueno, estábamos comentando aquí la cifra de desaprobación del gobierno, el ambiente político está muy complicado y se hace necesario generar ciertas definiciones, pero por otro lado también están los ruidos de la parte más a la izquierda del gobierno, que está en la calle, que está hablando de Asamblea Constituyente. ¿Cómo estás leyendo tú el clima político actual y por dónde se puede salir de esta situación que claramente no es de estabilidad? El clima político actual claramente está en el punto más crítico que se conozca tal vez desde los últimos 40 años, o sea, es una cosa que yo creo que es muy complicada. Todo el mundo está muy preocupado, de derecha a izquierda, empresarios, trabajadores, todo el mundo está preocupado, ¿sabes? Y muy preocupado. Y eso creo que es una obviedad decirlo a estas alturas. La pregunta más interesante es la que haces tú cuando dices, bueno, ¿y cómo salimos de esto? Fíjate que yo pienso que aquí lo único que va a quedar es tal vez un gran acuerdo nacional para salir de esta cuestión. En que sí se reconozcan todas las trampas que se hicieron, se haga con transparencia y todo lo demás, y se haga una especie de, digamos, de solución general. Porque ¿qué va a pasar? Si es que no hacemos esto, aquí se va a seguir destapando mugre que está escondida bajo la alfombra, porque me da la impresión a mí que esto puede ser la punta del iceberg, incluso todo lo que se está viendo. Todos los días salen cosas nuevas, cosas distintas, así como por goteo, ¿te fijas? Entonces, el desprestigio de las instituciones va creciendo. El país tiene problemas muy importantes de seguridad, de delincuencia, de terrorismo en el sur de Chile y otras cosas más, y los políticos no están resolviendo nada. Entonces, al final, ¿qué vamos a terminar? Esa es la pregunta, si esto no lo vamos a lograr parar de la noche a la mañana tampoco. Entonces, puede avanzar hacia una crisis política general. Sumándole una asamblea constituyente o una nueva constitución, no me imagino un peor momento de la historia para hacer una cosa así. Peor todavía, porque yo me imagino que los inversionistas no estarán muy tranquilos con saber que en este contexto de inestabilidad total y desprestigio total de las instituciones les van a tirar una nueva constitución. Entonces la economía va a sufrir más todavía, creo yo. Yo por lo menos es lo que observo en mi entorno. La gente está muy intranquila con eso. Y por lo tanto me parece una responsabilidad ya, no sé, delirante lo que está planteando todo ese sector ya refundacionista, medio chavista que tenemos, y que se ha embriagado con toda esta pócima ridícula de las asambleas constituyentes que en América Latina nunca han servido para nada, ¿no es cierto?, a plantear una nueva constitución como si eso fuera a resolver el problema que estamos viviendo hoy día. Entonces me parece muy irresponsable ese sector, al menos de la clase política y de los académicos que están en la discusión pública. Yo creo que el gran acuerdo nacional transversal es lo que necesitamos, porque aquí no hay nadie que se esté salvando en este minuto, y eso es muy preocupante. Axel, tú planteas lo del acuerdo nacional, que parece ser una idea interesante, pero hay gente que no está organizada, y lo que hemos visto muchas veces es que la gente que está detrás de la Asamblea Constituyente o de otro tipo de colectivos, por ejemplo, los profesores, que son muy bien organizados, u otros grupos que se oponen, que son minoritarios, pero que tienen la capacidad de unirse. La gente que está detrás de sacar todo esto adelante está disgregada, probablemente, y no probablemente, las encuestas así lo reflejan, la gran mayoría está en contra de las 3 reformas que ha llevado adelante el gobierno, y en las últimas semanas esa oposición se ha hecho aún más grande, y el tema de una nueva constitución está muy lejos de las prioridades de la gente. ¿Qué se puede hacer ante minorías organizadas que son capaces de meter mucho ruido, de hacer protestas y que transmiten una sensación falsa respecto a lo que reflejan las encuestas? Bueno, tenemos que tratar de organizarnos en lo que no queremos que estas minorías nos destruyan el país, porque si tú observas la historia de muchos países en que se han instalado ciertos movimientos, ya sea revolucionarios o movimientos cambios profundos, en general parte con minorías, y al final son minorías que se toman el poder y llegan a estar enquistadas en el poder. Misma presidenta, claro,
la misma presidenta Bachelet, está bien, salió con una mayoría de los votos, pero la gente que fue a votar no fue ni siquiera un 2/3 del electorado que fue a votar, entonces al final es una minoría. El gobierno siempre representó una minoría, si uno quiere hablar de representación como algo directo, alguien que fue directamente a apoyar tu proyecto, tu programa. Gracias a Dios que el prestigio de su gobierno y el de sus reformas se ha ido al suelo, porque si eso no fuera así nos habrían destruido el país, porque esta gente llegó con un ánimo refundacional de destruirlo y cambiarlo todo. Entonces tenemos que tratar de moderar toda esta cosa y en definitiva decirle a la gente, explicarle ese rol de todos nosotros, que no sacamos nada con todas estas cosas revolucionarias, reformistas, asambleístas, porque en definitiva nos van a llevar a un mal camino, nos van a terminar convirtiendo en un país inestable, en que nadie va a estar tranquilo nunca, en que todos los grupos de interés van a sentir que pueden llegar a las calles y aplicar la violencia para obtener los beneficios que están reclamando, y eso es algo que solamente podemos hacerlo tratando de persuadir y aplicando la ley. Este país está cayendo en una especie de estado fallido, ya nadie aplica la ley, llega la gente, rompe lo que quiere, la gente se toma el metro, ni hablar lo que está pasando en la 9ª región con un terrorismo completamente desatado, ya donde la gente se está defendiendo a balazos porque el Estado no está presente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la ley. Si para algo está la ley, la hicieron los mismos legisladores que están hoy día en el Congreso o los que estaban antes. Entonces, se está produciendo una situación de disolución y eso lo que ocurre es que nos va a llevar a un desprestigio total de la democracia. Ese es el problema al final. Si pero la pregunta, Axel, es si el argumento, por ejemplo, que tú ocupas ayuda a persuadir o no, porque plantear que el gobierno no tiene una legitimidad democrática es complicado. O sea, al fin y al cabo, votó la gente que quiso ir a votar, sacó la mayoría como nunca se había sacado, basado en un programa que yo creo que no leyó nadie, pero en base a eso se comenzó a gobernar y la implementación no ha sido buena. Yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero lo importante también respetar las instituciones, porque si no uno deslegitima también el argumento propio. Yo no creo que el gobierno no tenga legitimidad de estar donde está, yo creo que sí la tiene, en el sentido de que el gobierno llegó de acuerdo a las reglas del juego al poder, digamos, la gente que está hoy día está ahí y tiene las mayorías y todo lo demás, y eso nadie lo puede poner en duda y nadie lo puede cuestionar. Si la pregunta es si una vez que estando ahí lo que están haciendo está bien o no, y le hace bien al país o no, y la forma en que lo están llevando adelante es constructiva o no, y a mí me da la impresión de que no es ninguna de las anteriores, entonces es que es al revés. Por eso digo que es una minoría en cierto sentido que llegó al poder, y eso puede ocurrir. Si llegar por la vía democrática al poder tampoco tiene ningún mérito. Los nazis en Alemania llegaron por la vía democrática al poder, y también representando una minoría considerable de gente que los puso ahí, guardando todas las galaxias de diferencia que hay obviamente, pero quiero decir que el hecho de llegar al poder por la vía democrática no es en sí una garantía de nada. Chávez también llegó por la vía democrática al poder. Entonces tenemos que tener ojo con lo que ocurre después, una vez que se está en el poder, cómo se está ejerciendo el poder. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado de cuáles son, desde el punto de vista del fondo, las reformas que se están haciendo y hacia dónde quieren apuntar aquellos que están promoviendo esa reforma. Entonces a mí me da la preocupación de que quienes están promoviendo todas estas cosas, la nueva constitución, la nueva ley laboral y todo, están apuntando a los típicos esquemas populistas, redistributivos, estatistas, socialistas fracasados que hemos visto toda la vida en América Latina. ¿A qué crees tú que apuntan finalmente? Porque uno podría decir, mira, se implementó la reforma, ahora la segunda etapa es desestabilizar con las protestas en la calle para lograr una asamblea constituyente y terminar en qué. ¿Hay algún diseño? Yo creo que lo que algunos, al menos, no te voy a decir todos, porque yo no creo tampoco que haya conspiraciones así, pero sí hay planes y hay visiones de cómo deben hacer las cosas. Apuntan a la mayor ellos lo que apuntan es a concentrar la mayor cantidad de poder posible en sus manos. Y no te quepa la menor duda de que hay grupos que si pudieran seguirían el derrotero que siguieron países como Venezuela, como Ecuador y otros más. O sea, esto puede sonar exagerado a algunos, pero aquí hay gente que claramente no es partidaria ni de la libertad económica, ni de la libertad de prensa, ni nada, y han deslizado varias ideas en ese sentido. Entonces, hay que tener cuidado porque cuando estas cosas comienzan y salimos algunos a decir, oye, mira, ojo que esto puede terminar muy mal, pueden decirle a uno que es un alaraco y un exagerado. Pero resulta que cuando se desarrolla y se lleva a las conclusiones lógicas, las premisas sobre las cuales se está basando todo el proyecto, entonces te vas dando cuenta que
sí es efectivo que hay una amenaza real desde el punto de vista del Estado de Derecho en Chile, desde el punto de vista de la prosperidad económica, que está quedando clarísimo, y desde el punto de vista de las libertades de los ciudadanos en este país. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si de una nueva constitución puede salir cualquier cosa. Y si eso se agrava con una crisis económica que va a venir, yo pienso que los próximos años van a ser muy difíciles en Chile. Ya estamos ya en una recesión prácticamente, si descontamos, ¿no es cierto?, las políticas de estímulo fiscal y la política monetaria que ha sido muy expansiva. Entonces, si seguimos con esa situación, la gente se va a empezar a desesperar cada vez más. Ahora pueden pasar dos cosas, o que la cosa empeore hacia la dirección de la que quiere mover esta gente, que no cree en la libertad, si tú me preguntas a mí, o que haya una reacción por otro lado, pero eso es lo que no sabemos de dónde puede venir. Axel, ¿tú crees que el espacio para la moderación, ese giro al centro que se planteó con la llegada de Burgos y Valdés al gabinete, ya se diluyó? La encuesta que hoy día lo dice desde el punto de vista político, pero ¿tú ves que eso ocurra desde el punto de vista de las ideas de esta moderación que que se incorpora al gabinete? Y yo creo que el tono sí se moderó, y a mí me parece que eso es muy importante. Yo creo que el tono se moderó, y eso ya empieza a bajar un poquito, porque llegaron muy prepotentes, muy agresivos, y muy resentidos al gobierno, varios de los ministros que estaban, como diciendo, aquí les vamos a pasar la boleta por todos estos años, así como creyéndose ellos no sé qué cosa, los mesías, ¿no es cierto?, redentores de no sé quién. Entonces eso contribuye, gente como Burgos, como Valdés, le pone calma, le pone paño frío, pero me parece a mí que la cosa ha llegado a un punto de deterioro en que no basta solo con calmar el tono. Yo creo que tienen que haber hechos concretos de señales en el sentido, miren, saben que aquí había un par de malas ideas que no vamos a seguir adelante. No sé si ustedes vieron lo que los ministros dijeron en ICARE, pero no, o sea, si bien es cierto, fueron moderados y todo lo demás, pero no hay una señal firme en el sentido, miren, aquí no se va a aprobar esto, no va a pasar lo otro, la reforma laboral, no se va a hacer, pero derechamente decirlo. No va a haber... ocurrió exactamente lo contrario. El ministro Valdés les dijo que no era condición ni era un efecto negativo del crecimiento a seguir adelante con la reforma, particularmente con la laboral. Por lo tanto, le llevó una mala noticia a los empresarios. Claro, y yo no sé, el ministro Valdés es una persona muy competente, si él está calculando que con eso está hablándole a su público, al público más radical que está metido en la nueva mayoría, y después pensando, bueno, en el camino arreglo la carga, digamos, y veo cómo hago para que esto no salga tan desastroso, o de verdad lo piensa, porque si de verdad lo piensa estamos en un problema, porque los empresarios no van a seguir invirtiendo en Chile, nadie va a seguir invirtiendo en Chile, salvo que no sea inversión para reemplazar mano de obra por máquina, si es que esa es la realidad, porque estamos entrando en una dinámica de la cual hay un punto de no retorno en algún minuto, en que ¿cómo vamos a revertir después todas estas reformas? ¿Cómo vamos a transformarla? Además va a haber un parlamento nuevo con otro tipo de representación, va a haber más parlamentarios. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar lo que deshicimos? Si romper las cosas es muy fácil, construirlas es lo que es difícil. Entonces, a mi juicio, el ministro Burgos, el ministro Valdés deberán, en el fondo, tomarse un poco el gobierno, y por algo los pusieron también ahí, y decir, miren, ¿saben qué? Esta cuestión va a parar, se va a ir por el lado de la sensatez que tenía la concertación. Si lo más interesante de todas estas cosas es que uno se volvió un defensor de la concertación a estas alturas, es una cosa increíble. Entonces, eso es lo que debieran hacer, porque si no, yo te anticipo que esta crisis se va a prolongar por varios años, y va a ser un tema muy complicado, porque no va a haber inversión en Chile. Porque esto no se va a terminar cuando la presidenta de Chile se vaya al gobierno. Si se va antes o se va en su periodo, como se especula por algunos, o se va en su periodo oficial. Esto no se va a terminar, aquí va a haber todavía grupos que van a querer más porque nunca van a estar satisfechos, y si no logramos que la clase política en general en Chile llegue a un consenso más o menos sobre los pilares sobre los cuales debiera montarse el país, entonces vamos a estar en una lucha de conflicto muy profunda, muy pronunciada, que se va a proyectar hacia los distintos grupos que tienen representación en la ciudadanía. Entonces, por ahí partió la cosa. Esta cosa se nos empezó a desordenar y se empezó a poner muy complicada, precisamente porque a nivel político se rompió el consenso. Nosotros teníamos un consenso en los 90 y en los 2000 respecto a cuáles eran los pilares sobre los cuales tenía que montarse el desarrollo de Chile, en todo sentido, con sus discusiones en el margen, digamos. Pero teníamos un consenso sobre cosas básicas, ese consenso hoy día ya no existe.
Entonces, ¿el Estado subsidiario o el Estado interventor para todo? Por ejemplo, antes teníamos claro que era el Estado subsidiario con un componente de gasto social importante, todo lo que uno quiera, pero era un Estado subsidiario con derechos de propiedad muy claros. Hoy día eso está en telejuicio. Entonces, no puede ser. Si seguimos por ese camino, vamos a arruinar el país y lo vamos a arruinar en muy poco rato. Si estamos hablando con Axel Kaiser. Axel, perdona que te interrumpa, pero sí. Estamos recibiendo harto comentario vía WhatsApp y Twitter, y hay mucha gente que clasifica o califica tu discurso como extremo, como catastrofista, incluso algunos como golpista. ¿Qué le podrías tú contestar a esa gente? Porque se percibe como una cosa demasiado tremenda para lo que en realidad se está viviendo en este país. Bueno, mira, yo eso no me llama a mí la atención, porque yo... Lo dicen en la cola del supermercado, decís tú. No, al revés, y me ha ido pasando lo más increíble, que cada vez más gente se me acerca al cine y encuentra razón. Ahora, siempre está la gente que se dedica a estas cosas en Twitter, pero yo cuando antes que saliera la presidenta con su gobierno, escribí, me acuerdo, una columna en Forbes en Estados Unidos que fue muy comentada, esto fue antes de la elección, y si salía la presidenta Bachelet, iba a desplomarse la inversión en Chile, y el crecimiento económico probablemente se iba a ir a niveles de recesión, lo dije. Y lo que me atacaron fue precisamente lo mismo. Me dijeron, no, que exagerado, aquí lo único que vienen son unos cambios al margen del sistema, nadie va a querer cambiar las cosas de fondo. ¿Qué es lo que pasó? Hoy día estamos en una situación económica la peor que hemos tenido en los últimos 25 años. Entonces, si la proyectamos... Ahora, Axel, es innegable que cada vez que viene alguna reforma, en general el sector privado se mete la cabeza dentro como la avestruz de la tierra y ve que vienen situaciones catastrofistas, vienen situaciones complejas. Entonces, probablemente eso está medio descontado por parte de la ciudadanía. No, pero sí, this time is different, como dicen los gringos. Esta vez es diferente, claro, porque nunca habíamos tenido un gobierno que había dicho, y todo su grupo de asesoría había dicho claramente, que aquí había que cambiar el sistema de raíz. Cuando ellos están hablando de un sistema de derechos universales para todos, garantizados, están hablando de un tipo de Estado completamente distinto, mucho más parecido a Argentina que lo que hemos tenido nosotros hasta ahora. Cuando ellos están hablando de una asamblea constituyente o de una nueva constitución, donde el derecho de propiedad ya no sea el derecho más resguardado, lo han dicho varios de los personeros del gobierno, estamos hablando de otras reglas del juego. Cuando nos empiezan a hablar de que no podemos reemplazar trabajadores en huelga, simplemente nos están destruyendo el mercado laboral. Y así sucesivamente. Esto es distinto. No es igual que antes, por eso el tono un poco de alarma que yo pongo para que la gente se preocupe, y a mí me da la impresión, sí, un poco, bueno, puede sonar, es que nosotros en Chile tenemos la mala costumbre de bajarle el perfil a las cosas para no parecer exagerados, pero yo creo que cuando uno tiene temores y están fundados en lo que está pasando y en estudios que uno hace, hay que decirlo. Ahora, tal vez la historia no me da la razón a mí, digamos, y tú fue un exagerado, y aquí el próximo año hay asamblea constituyente y todo nuevo, y no hay reemplazo de trabajadores en huelga y el país está creciendo al 5%. ¿A quién echas de menos en este debate? Porque los centros de estudio, organizaciones como la que estás tú, están dando esta pelea, pero el sector privado reclama más entre líneas respecto a lo que está pasando. Los gremios algo han hecho valer sus puntos, pero ¿a quién echas de menos en esta discusión? Los empresariados, el empresariado con nombre y apellido, lo hemos alejado al menos de la discusión en las primeras planas. Sí, eso es muy, bueno, se ha ido metiendo cada vez más, ya está cada vez más, lo que están haciendo es llevándose la plata para afuera, eso sí se están haciendo. Y es una mala noticia finalmente para el país. Es una mala noticia para el país, es que por eso a mí me sorprende esta gente que dice que soy exagerado, pero vean las cifras de inversión, pues nunca habían estado peor en los últimos 25 años en Chile, entonces eso es el principio, cuando empieza a irse el capital es una señal, ¿no es cierto?, de que las cosas van muy mal. Y eso qué significa, que vamos a tener menos empleo, que el desempleo va a aumentar, que los salarios no van a subir y que la frustración de la gente va a seguir aumentando, etcétera, etcétera. Entonces al final tenemos que tomar las cosas por lo que son, no por lo que queremos que sean. Y yo echo de menos una voz tal vez más coordinada, más firme y más determinada, clara, de los empresarios. Claro, ellos al final también se cuidan porque tienen susto que se les venga el gobierno encima, ¿te fijas? Eso es típico, eso es algo que ya Friedman decía, los empresarios muchas veces no se atreven a criticar al gobierno porque saben que dependen del gobierno. Cualquier negocio que tú quieras hacer te tienen que timbrar 1000 papeles, y si no te timbran uno no lo puedes hacer. Entonces al final ahí son precavidos, y yo puedo entender hasta cierto punto eso. Lo que ocurre es que si no se ponen las cosas con claridad ahora, que todavía estamos a tiempo de moderar todo este proceso y de volver a la racionalidad, entonces después nos vamos a estar arrepintiendo todos, incluso los empresarios, que tal vez
al final sean los que más se arrepienten en un cierto sentido. ¿Y cuál sería la fórmula, Axel, para resolver este tema? Yo creo que hay que sacar la voz. Yo creo que primero, al final, por mucho que me desagrade a mí, tenemos que ver algún tipo de gran acuerdo nacional que implique, no solamente... ¿Por qué te desagrada, perdona? Bueno, porque al final uno se queda con la sensación, chuta, aquí los tipos, ¿no es cierto?, metieron las manos, hicieron un montón de cosas, no es que no hayan metido las manos en el sentido que robaron plata, pero que fueron deshonestos en un cierto sentido y todo lo demás, porque hay una ley de financiamiento que es malísima, ¿no es cierto? Bueno, y entonces uno quisiera ver que robaran las cabezas, que es lo lógico, pero cuando ya tienen que robar tantas cabezas que no queda ninguna, entonces es un tema que ya de supervivencia, y llegar a un cierto tipo de consenso, decir, ¿sabes qué más? La embarramos, arreglemos este problema de manera tal de que a futuro no se vuelva a repetir, ¿no es cierto? Pongamos las caras nuevas que hay que poner donde hay que ponerlas, ¿verdad? Y al mismo tiempo el acuerdo que tenga que implicar o tenga que contener un acuerdo respecto a cuáles van a ser los fundamentos, los principios básicos sobre los cuales Chile siga adelante. Porque eso es lo que preocupa. Hoy día no hay claridad en ese sentido. Eso se parece a una nueva constitución en algunos sentidos. Después, bueno, visto desde otro punto de vista. No sé si una nueva constitución, porque al final podríamos mantener la misma constitución que tenemos, ¿te fijas? Si es necesario hacerle algún ajuste, hacérselo, o no hacer ningún ajuste a la constitución y seguir en el sentido como veníamos. Si no, veníamos mal, claro, había que aumentar temas de productividad, cosas está bien, pero no veníamos mal. Chile no es un país que venía mal, como para decir aquí había una crisis terrible donde se necesitaba una nueva constitución. El tema de la nueva constitución no nos va a resolver el tema de la delincuencia, ni el tema de la baja productividad, ni el tema del crecimiento económico, ni el tema de la mala salud, ni la mala educación. No va a servir para nada de esas cosas que le importan a los chilenos. Como tú mismo decías, no es la prioridad la constitución para la gente. Entonces, al final, lo que tenemos que tener es una élite política y dirigente que sea responsable nomás, y que se preocupe un poco de la gente que va a sufrir y que está empezando a sufrir las consecuencias de lo que están haciendo, que son todas estas reformas que no son amigables con aquel que quiere emprender, abrir sus negocios y salir adelante. Entonces, si eso es así, estamos condenados a tener un crecimiento muy malo, si no negativo, los próximos años, y eso es dinamito. Todos los países al final se van al tacho por problemas económicos en general. Axel, ¿qué autocrítica se hacen ustedes como sector de la sociedad que han sido parte importante de este consenso que tú dices que se quebró, de no haber avanzado también en algunos cambios que no hubiesen permitido crear el caldo para que llegaran sectores mucho más radicales, más agresivos para borrar todo esto y meter la retroexcavadora? Finalmente, ¿ustedes qué autocrítica se hacen? Mira, yo te diría que la crítica es fundamental. Yo represento una generación también que está recién empezando en estas cosas, pero yo hace tiempo atrás con otra gente denunciamos que aquí había un abandono completo de explicarle a las personas, defender estas ideas y explicárselas y hacerles llegar, transmitirles por qué este sistema vale la pena preservarlo. Y eso es lo que no se hizo. Al final lo que es la hegemonía intelectual, cultural, la metió la izquierda en Chile, esa es la verdad. Entonces, si tú vas a ver la mayoría de las universidades, en los medios de comunicación, un montón, lo que tú tienes gente, hoy día ya muchos están echándose para atrás porque están viendo que está quedando la grande, pero durante mucho tiempo que andaban con todo este tema de que este era el peor sistema, poco menos que había tenido Chile en su historia por los enormes niveles de desigualdad que generaba, cuando la verdad es que la desigualdad ha disminuido, etcétera, etcétera, y nadie salió a contrapesar y contrarrestar eso. Déjame darte otro ejemplo, las AFP, por ejemplo. Había una campaña de desprestigio sistemático, terrible, en contra de las AFP, y las AFP no han hecho prácticamente nada por defenderse. Es una cosa impresionante la desidia que han tenido en esa materia. Entonces, y eso que el sistema, con todas las críticas que uno puede hacer, donde haya que mejorarlo, pero es lejos el mejor sistema que hemos tenido y uno de los mejores sistemas que existe en el mundo. Entonces, tenemos que ser capaces de transmitir eso, de explicárselo a la gente, de mostrarle cómo funciona en otros países donde está el modelo alternativo que algunos quieren llevar adelante en Chile. Y que cómo ha fracasado en otras partes. Eso yo creo que hoy día sería además algo muy posible, porque la gente, como bien dijeron ustedes, las reformas las tiene muy mal evaluadas, porque yo creo que está empezando a entender también que toda esta cosa de, mire, todo gratis para todo el mundo, y aquí, no sé, todas esas cosas no se las está comprando tan rápido. Ok, entonces, Axel, perdona, te tengo que interrumpir. Mucho debate se ha generado, claramente hay valencia aquí, muchos de acuerdo, muchos en desacuerdo también, pero nos tenemos que ir. Así que te agradezco mucho la conversación y ojalá podamos repetirla con algunas cosas más que hayan pasado.